Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos agradecerte por la oportunidad, Señor, que tenemos de llevar un mensaje que viene de ti, Señor, un mensaje que viene inspirado por tu palabra, inspirado por el Espíritu Santo. En esta noche, Señor, queremos rogarte, Señor, agradecerte, sobre todo agradecerte, Señor, porque, Padre, si no fuera por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, no estuviéramos vivos, Señor. No tuviéramos oportunidad, Señor, de poder sobrevivir, Señor, no tuviéramos oportunidad en la familia, no tuviéramos oportunidad en todo lo que hacemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy ponemos Colombia en tus manos, ponemos Bogotá y cada ciudad hasta donde llegue este mensaje, cada país, cada ciudad, cada familia, Señor, porque hoy trataremos de hablar a las familias. Por eso te rogamos de que seas tú hablando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy más que nunca, Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca estamos dispuestos, Señor, a escuchar esa voz que viene de ti, pero sobre todo estamos dispuestos que nuestro corazón sea una tierra fértil para que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, que nos ayude a cambiar. Cambia, Señor, situaciones en el matrimonio, cambia, por favor, situaciones en la familia, cambia situaciones con nuestros hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias, Cristo, te damos. Quita todo estorbo desde ya. Bendice a todos aquellos que están conectados, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que de una u otra manera hacen el esfuerzo, Dios, para poder escuchar y ver este mensaje. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén y amén. De eso hablaremos esta noche, así que a cada uno de ustedes le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches a todos. Queremos, pues, agradecerles su fiel sintonía. Hoy hablaremos de las consideraciones familiares. Y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra a través de su Espíritu Santo. Mire, se considera una persona considerada, valga el juego de palabras, es decir, alguien es considerado o es una persona considerada, porque significa que esta persona se comporta con respeto, es una persona que tiene cuidado de las necesidades de los demás, es una persona que muestra consideración, muestra respeto. Implica tener en cuenta también, esta persona tiene en cuenta las necesidades y los sentimientos de las demás personas y actúa de una manera consecuente con las necesidades de otra persona. Es decir, alguien que es considerado es alguien que tiene un corazón sensible a las necesidades de los demás. Y cuando traemos la consideración a las familias, es decir, el ser considerado en las familias, nos damos cuenta de que ya tenemos el perfil de lo que es una persona considerada. Ya tenemos el perfil de un padre, de una madre, de los hijos que son considerados en la familia. Pero también ese perfil hay que llevarlo a la familia, porque en la familia se cumplen dinámicas, se cumplen roles, se cumplen necesidades y desafíos que se presentan dentro de la familia. Entonces, estas dinámicas, roles, necesidades y desafíos que se presentan en la familia nos llevan a influenciar. Fíjese que es bien tremendo esto, porque cada una de nuestras actitudes de consideración nos llevan a influenciar en el desarrollo y en el bienestar de la familia de manera positiva o de manera negativa. Qué difícil es cuando, por ejemplo, hay una familia donde no hay consideración hacia los padres. Qué difícil es cuando hay una familia en donde no hay consideración del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Qué difícil es cuando nosotros no somos considerados, perdón, del tiempo de los demás. Qué difícil es cuando no somos considerados del tiempo de nuestros compañeros de oficina, en la empresa, en la iglesia incluso. Entonces, la consideración o el ser considerado es un estado o un estilo de vida que algunos quizás no tienen ningún problema, pero otros quizás sí. Ahora, fíjese que todo en Dios es un aprendizaje. Yo siempre les he manifestado esto. Todo en Dios es un aprendizaje, porque el ser considerado, es decir, el ser considerado eso nos lleva hacia las relaciones interpersonales, hacia los roles y responsabilidades que nosotros desarrollamos, a los valores y las reglas que hay en el hogar y en nosotros mismos, el contexto social y cultural en el cual nosotros nos movemos. Y usted dirá, pastor, pero nos está hablando con mucho tecnicismo. Quizás sí, pero lo que le quiero hacer énfasis esta noche es que cuando nosotros no somos considerados, nuestro caminar en Dios también nos hace vivir de esa manera.
Pero fíjese que Dios es astuto y sabio. Dios es sabio, hermano. Dios es sabio porque Dios permite cosas en nuestra vida para que consideremos. Esta noche, más que el revisar si hemos sido considerados o no, usted sabe si ha sido considerado o no. Pero más que eso es que esta noche nosotros hagamos un alto en el camino y precisamente tengamos esa actitud de corregir algunas cosas. Porque cuando yo miraba este versículo, que se lo pongo a continuación, y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, y que su corazón sea un corazón y un terreno fértil para entender el por qué Dios a veces permite cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, para que nosotros consideremos cosas. Sí, porque nosotros podemos ser considerados en la casa, pero no considerar en el Señor. Podemos ser considerados en el trabajo, podemos ser considerados incluso en la iglesia, pero no podemos considerar cosas en Dios. A veces no las entendemos. Es que, mire, creo que cuando le digo creo es un postulado, ¿verdad? No estoy señalando a nadie, no estoy señalando, quizás usted viene de otra iglesia o quizás usted está en otra iglesia. No, yo no estoy señalando al ministro, pero creo que nosotros como ministros hemos enseñado mal el concepto de evangelio. Es que el evangelio son buenas nuevas. ¿Y cuál es el espíritu del evangelio? La vida eterna. Pero algunos han enseñado que el espíritu del evangelio es hacerse millonarios, es tener casas, es tener carros. Eso es lo que les han enseñado a algunos. Y primero dice la palabra que es lo del cielo, lo del reino de Dios, y luego vienen las añadiduras. Entonces, cuando la gente no ha sido bien instruida o bien enseñada en el evangelio, entonces cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, muchos renuncian al Señor, muchos se pelean con el Señor. Por eso esta noche vamos a hacer algunas y ver algunas consideraciones que la Biblia nos habla para que veamos tal vez la situación que estemos pasando es producto de eso. Es producto de que Dios quiere llamar nuestra atención, es producto de que Dios quiere hacernos reflexionar, hacernos meditar incluso. Eso es lo que tenemos que considerar. Miren lo que dice Eclesiastés 7:14, un versículo que en lo particular a mí me gusta y en algún momento le he hablado de ellos. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, y ahí fue donde, de ahí me dio pie, me quedó sonando esa palabra, en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno, es decir, el bien, y lo otro, la adversidad, a fin de que el hombre nada haya después de él. Es que mire, cuando nosotros vamos creciendo en el Evangelio, cuando vamos creciendo en la vida, cuando Dios nos comienza a bendecir, cuando producto de su esfuerzo y con la ayuda del Señor usted comienza a crecer en su negocio, en la empresa, en la iglesia y en todo lo que usted desarrolla en la familia, todo le va bien, como que nosotros nos olvidamos de quién es el que nos provee, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos guarda, quién es el que nos cuida. Entonces Dios tiene sus estrategias, a veces incomprendidas por nosotros o incomprensibles para nosotros, pero Dios tiene sus estrategias como para llamar nuestra atención. Fíjese que esta palabra considera en el día del bien, Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, como quien dice, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Sean felices. Si todo va bien, aprovecha, aprovecha. Aprovecha, dice el Señor. Sé feliz, disfruta con tu casa, disfruta con tu familia, comparte de lo que yo te doy. Pero en el día de la adversidad, entonces el día malo va a llegar. El día de la adversidad va a llegar. ¿Y por qué el tema, hermano? Es que, como iglesia, incluso ministros, oraba el jueves en la capacitación desde Guatemala, se oraba por muchos pastores que están atravesando procesos difíciles en la salud, a veces las esposas o a veces ellos, en Honduras. Miraba aquí en la iglesia nuestra, personas que están atravesando procesos de enfermedad también difíciles, decisiones que tomar, hay problemas en lo económico, hay problemas en la salud, hay problemas a veces de trabajo, en lo laboral o en lo personal, hay problemas con los hijos. Entonces, es una batalla a diario, pero muchos quizás no han considerado cosas. Y este versículo me da pie para el tema, porque tenemos que hacer algunas consideraciones en nuestro caminar. Tenemos que hacer algunas consideraciones en el matrimonio.
tenemos que hacer algunas consideraciones con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra vida. Tenemos que hacer muchas, diría yo, muchas consideraciones. Y me puse a ver el tema y son 105 versículos, tranquilos. Agarré algunos de ellos nada más para que vea cuántas consideraciones hay en la Biblia. Entonces el Señor aquí nos enseña que el considerar el tiempo malo, el considerar el tiempo de la adversidad, el considerar el tiempo cuando las cosas no están saliendo bien, pero sí vamos a la iglesia, sí somos hijos de Dios, sí servimos al Señor, sí predicamos, sí cantamos, sí estamos ahí, sí oramos, es decir, estamos ahí, pero a veces se nos olvida considerar cosas, porque nosotros como cristianos, y le digo nosotros, me voy a incluir, quizás solo hemos visto nuestra relación con el Señor en función de te pido y me das, no en función del silencio de Dios, no en función de cuando Dios no contesta, no en función de cuando Dios no provee, aunque Él siempre lo hace. Entonces Dios lo que quiere es que consideremos cosas. Mire, el considerar es como una pausa en el camino, es un cambio de planes. Si quiere escuchar una palabra esta noche, entre otras de las que va a escuchar, es una pausa en el camino y es un cambio de planes. Porque nosotros tenemos que considerar, hermano, no sé si le ha pasado, fíjese que yo me acuerdo que el apóstol Germán, pues ahí nuestro pastor nos contó eso hace muchos años. Fíjese que había un problema en la iglesia. En la iglesia habían secuestrado un hermano muy querido ahí, que todavía está ahí en la iglesia. El caso es que como era nuevo en el ministerio, bueno, el ministerio era nuevo, entonces el apóstol Germán comenzó a orar con los ancianos que estaban en ese tiempo. Todavía no habíamos llegado nosotros. Él nos contó después. El caso es que comenzaron a orar todos, pero cada quien oraba de manera distinta. Entonces en algún momento el Espíritu le puso a él, consideró, fíjense, considera, le dijo, páralos y ora tú, porque tú eres la cabeza. Entonces él los paró y les dijo, hermanos, 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 hermanos. Entonces comenzaron a orar bajo la guianza del Espíritu, obviamente bajo la dirección del apóstol Germán, y oraron todos en una misma vía, en unidad. Y Dios hizo el milagro. Fíjese, el hermano ahí, después de un tiempo difícil para él, logró ser rescatado. Es decir, hubo un milagro, el Señor confundió a los secuestradores. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que a veces en el caos, porque ahí lo que había, con todo respeto se los digo, era un caos, porque cada quien pedía algo, no, suéltalo, Señor, ayuda, confúndelos. Pero la cabeza que era el pastor, en este caso nuestro apóstol, el Señor le puso en el sentir. Entonces él consideró que lo que estaban haciendo no iba bien, porque cada quien iba por su lado y tenían que estar en unidad. Entonces yo aquí veo que el Señor nos enseña en Eclesiastés 7:14 que a veces las cosas van bien. Pues hay que gozarnos la vida, en el buen sentido lo digo, pero a veces las cosas no van bien. Pero cuando las cosas van bien, lo que el Señor nos dice, gózate la vida. Pero cuando las cosas no van bien, hay que considerar. Entonces, en ese caos que había en esa reunión, en ese caos, porque era un caos, entonces en los caos, Dios permite que nosotros, o los permite, Dios permite caos, adversidades, enfermedades, escasez, y Dios permite procesos, desiertos y muchas cosas para que consideremos cosas, para que consideremos nuestro caminar, para que consideremos nuestra relación, para que consideremos cómo estamos nosotros, para que consideremos cuál es nuestra estatura espiritual, cuál es nuestra relación, cómo va nuestra relación matrimonial, cómo va nuestra relación con nuestros hijos. Porque nos toca coger o tomar lo que la vida nos da y en la adversidad sacar la mejor parte de eso. Cuesta, hermano, cuesta, cuesta. Hay hermanos en la iglesia pasando procesos con su familia, en la situación económica, en la situación laboral, en muchas situaciones. Y no es fácil decirlo, porque ese es el tiempo que el Señor hablaba a mi corazón y me decía, si no tienen el espíritu de la letra, es decir, si no tienen la palabra sembrada en sus corazones, no van a sobrevivir. No van a sobrevivir. Fíjense que este Eclesiastés 7:14 en la Nueva Biblia al día dice, disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas. Y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida.
Y esa última frase me quedó sonando porque se la quiero complementar bien, porque esto de las traducciones, la manera de interpretar a veces o nos dan luz en el tema o a veces nos confunden. Pero lo que le quiero decir aquí es que todo esto se resume a fin de que el hombre nada haya después de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la adversidad nosotros nos podemos salir del camino, pero también en el día del bien. Hay personas que, por ejemplo, en la familia, hay personas que en el matrimonio, cuando la bendición llega, se apartan del Señor. Dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de escuchar palabra, menguan en su relación con Dios. Entonces, siempre Dios va a tener considerandos. Y esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver algunas consideraciones que el Señor nos llama la atención. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Fuera de Él nada hay. Fuera de Él nada hay. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que hagamos, mire lo que dice mire lo que dice esta frase de considerar. En el día del bien, cosa del bien. En el día de la adversidad, considera. Esa frase, considera, es un llamado de atención esta noche para nosotros, hermano. Para todos, es un llamado de atención en el matrimonio, es un llamado de atención en la iglesia, es un llamado de atención como ministro, es un llamado de atención a usted como cristiano, es un llamado de atención como padres, como hijos. Tenemos que considerar cosas. Hermano, el tiempo que estamos viviendo, dice que la golondrina conoce su tiempo, pero mi pueblo no lo conoce. Entonces, considera esa frase del Señor, es porque hay un cambio de planes. Es porque el Señor quiere que hagamos una pausa y revisemos algunas cosas. Mire lo que dice. Esa palabra considerar es el hebreo 7200 y se lee Ra. Y mire lo que significa. Fíjese que yo tengo por acá, no se lo pongo ahí, pero se lo comento para que usted también, creo que usted ya está acostumbrado. Me gusta siempre ir al espíritu de la letra, hasta que el Señor me habilite ahí en eso, o hasta que me diga que ya no. Fíjese que esa palabra considerar tiene tres letras, pero dos de ellas son las que me llaman la atención. Tiene la letra Reish, la letra Aleph y la letra Hei. Y la Hei es como un llamado de atención, como queriendo decir, hey, aquí estoy yo. Pero la letra Reish significa cabeza y Aleph significa buey, fuerza o liderazgo. Entonces, así, cuando yo estaba ahí, se me vino el pensamiento que el Espíritu me ponía, es la fuerza del pensamiento de Dios. Entonces, considerar es que con la fuerza que viene del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer, fuera de Él nada hay. Eclesiastés 7:14 se lo acabo de poner. Considera que fuera de Dios nada podemos hacer, que fuera de Dios nada vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiere el Señor que hagamos esta noche? Que veamos. Entonces, considerar es un alto en el camino para ver, para aprobar cosas, para atender. Ahí se lo estoy mostrando ahí en su pantalla, para buscar, para contemplar, para considerar, para dejar, fíjese, para descubrir. Entonces, en la adversidad, ¿qué quiere el Señor? Que veamos, que atendamos, que busquemos. En la adversidad, ¿qué quiere el Señor? Que consideremos cosas, que contemplemos, que podamos discernir, fíjese, que podamos enseñar aún de las cosas negativas. Algo, el apóstol Sergio ha estado hablando del tema de la miel. Entonces, del cadáver sacar miel, de lo malo sacar miel, de la hiel sacar miel, ahí de la amargura sacar algo bueno, de todas las cosas negativas, de todas las cosas que tal vez ya no tenemos esperanza, sacar miel de todo eso. Es enseñar, es entender, mire, es estimar, es examinar, fíjense. Entonces, el considerar es examinar nuestra vida, examinar qué pasa en nosotros. Es como explorar, como gozar, fíjese, a pesar de las circunstancias. Es levantar, es manifestar, es mirar. Entonces, Dios nos está hablando esta noche a los matrimonios, a los hijos, a las familias, a nosotros como cristianos. Lo que nos está diciendo el Señor esta noche, hey, si las cosas no van bien, considera. Si las cosas van bien, demos gracias al Señor, démosle gloria a Dios. Pero si las cosas no van bien, consideremos. Entonces hay cosas en la familia que puede ser que en este momento no van bien. Entonces es un tiempo de aplicar las consideraciones necesarias. Y la consideración implica corrección. La consideración nos lleva al hecho de reflexionar, de reconocer, de ser como un vidente, fíjese, de discernir. Entonces, ¿sabe qué? La consideración es como un alto en el camino para que nosotros tomemos decisiones correctas, porque es un cambio de planes.
Si hay frase que me sonó esta tarde es cambio de planes. Eso me decía el Señor, cambio de planes, cambio de planes, cambio de planes. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero aquí, todo esto, las consideraciones nos van a funcionar en Dios. Si usted se había alejado, hermano, si usted por circunstancias difíciles, tal vez está preocupado, tal vez por circunstancias de enfermedad, de escasez, situaciones familiares, situaciones laborales, tal vez usted dice, Señor, he orado y no pasa nada. Dios tiene el control. Entonces, no se aleje, regrese, regrese. En el día del bien, goza del bien. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Para entrar en materia, vamos a ver algunas consideraciones familiares en las cuales nosotros vamos, si para usted no aplica, qué bueno, pero a alguien le va a aplicar eso, hermano. Entonces, ¿qué quiere Dios esta noche? Que hagamos un alto en el camino, que consideremos cómo vamos, si hemos avanzado, si estamos estancados, para que le digamos, Señor, ayúdame, porque he entendido que después de ti nada podemos hallar. Hermano, el hombre, la mujer, la familia, fuera de Dios no va a poder salir adelante. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mayor demanda que el Señor está poniendo en nosotros. Mire la primera consideración. La primera consideración familiar es el método de Dios. Y aquí creo que todos hemos caído en algún momento. Cuando le digo que todos hemos caído, es que creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. Mire lo que dice la palabra en función de esta primera que habla del método de Dios. En el versículo anterior de Eclesiastés 7:14 está esto y me llamó la atención. Observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos. No vayas en contra de la naturaleza. ¿Por qué la palabra, dónde está la palabra considera acá? Fíjese que cuando usted lee la versión de la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60, ahí dice considera. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, dice la Nueva Traducción Viviente. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Me llamó la atención eso. Ahora, platiquemos un momento acá. Hermano, cuando nosotros vemos los métodos de Dios, ¿a qué nos manda Eclesiastés 7:13? Observa, considera. Observar, ¿se acuerda? Es una de las acepciones de considerar. Considera los métodos de Dios. Dice que a veces nosotros nos cuestionamos. Y hermano, y no me va a decir que, pues, perdóneme, decepciónese de mí. A veces yo le he preguntado a Dios, pero esa pregunta ha sido como un cuestionamiento. Creo que todos hemos cuestionado a Dios. Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué está pasando esta situación a mi familia? Señor, yo voy a la iglesia, yo te sirvo. Señor, hace años yo me he guardado. Y mira que en el caso de los hermanos o las hermanas, algo está pasando en sus vidas, en su familia, en su trabajo. Y comienzan las personas como a cuestionar su caminar y su cercanía con el Señor. Entonces Dios nos está llamando esta noche la atención. Considera. Entonces, observa los métodos de Dios. Observa, considera. Entonces, nosotros a veces, no a veces, sino que esta noche lo que el Señor nos está llamando es que lejos de estar cuestionando al Señor, nos pongamos en armonía. Es decir, que entendamos su voluntad en el proceso, que entendamos su voluntad en la enfermedad, que entendamos su voluntad en la escasez, que entendamos su voluntad en los problemas, que entendamos la voluntad de Dios en la adversidad. No vayas en contra de la naturaleza. Porque puede ser que nosotros hemos cometido el error de ir en contra, y más que en contra, que el Señor nos está llamando la atención esta noche. ¡Hey, considera! Vas muy rápido. Has tomado decisiones incorrectas. No es por ahí. No me preguntaste. Hoy estás llorando, pero no me preguntaste. Tomaste una decisión y no me preguntaste. Tus hijos tomaron decisiones y no me preguntaron. No me consultaron a mí. Las tomaron fuera de mí. Pero el Señor siempre tiene misericordia. Entonces, hermano, ¿qué nos llama el Señor en esta primera? Que observemos el método de Dios. La primera consideración familiar esta noche, llámese consideración familiar, matrimonial, personal, ministerial, es que
Veamos los métodos de Dios. No nos van a gustar a veces. Es que mire, nosotros, yo les decía el domingo, me gusta esa frase, o el martes, nosotros solo queremos filete, pero no queremos el hueso. Pero en el hueso está el colágeno. Entonces, a veces nosotros cuestionamos los métodos de Dios, porque consideramos y medimos a Dios en función de lo que hacemos, y no es por obras. Sí, mire, todo lo que usted ha hecho por el reino, por sus padres, por su familia, todo tiene recompensa. Pero Dios permite, dice que en el día del bien goza del bien y en el día del mal, o sea que el día malo va a llegar. Dice que en el día de la adversidad considera, o sea, va a llegar el día malo, el día de la adversidad, el día de la enfermedad, el día de la prueba, el día del desierto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, va a haber aflicción, pero mire, nosotros tenemos que volvernos expertos en los métodos de Dios, no solo en la adversidad, no solo en la situación que tal vez esté pasando en el matrimonio. Tal vez hay algún problema matrimonial. Espero que no. Tal vez hay algún problema con los hijos. Espero que no. Tal vez hay algún problema con los padres, con sus cuñados, con su tío, con su tía, con su abuelo, con su abuela. No sé. Pero entonces observe el método de Dios. No trate de interpretarlo, sino póngase en armonía con él. Y esta noche, si usted quiere escuchar la voz de Dios, póngase en armonía con lo que está pasando. Y usted dirá, pastor, yo no acepto que me esté pasando esta situación. Por eso la está viviendo. Porque lo que necesita es discernir, lo que necesita es aprender, reflexionar. Eso es lo que el Señor nos está hablando esta noche en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, pongámonos en armonía. No vaya en contra de lo que Dios está haciendo. Dígale, Señor, esta noche dígale, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? No la entiendo. No la entiendo, Señor. No entiendo el porqué de la enfermedad. No entiendo el porqué de la escasez, Señor. No entiendo el porqué las cosas no me salen. Póngase en armonía con Él. Estar en armonía, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo primero? La primera señal de estar en armonía es que usted tiene paz. Si usted no tiene paz, no está en armonía con el Señor, en todo lo que le pueda estar pasando. ¿Por qué será, hermano? Fíjese bien, nosotros somos bien contradictorios, ¿verdad? ¿Por qué será que cuando estamos alegres, todo nos resbala? Cuando estamos contentos, que las cosas van bien, todo nos resbala. Un incidente malo, anda, déjalo pasar, no le hagas caso. Pero cuando las cosas no van bien, todo nos afecta. Y comenzamos a cuestionar el cielo. No cuestionemos el cielo, hermano. Pongámonos en armonía con el cielo. Esta noche pongámonos en armonía con el Espíritu Santo. Que haya paz en usted, que haya tranquilidad, que la paz de Dios, que excede todo conocimiento, le pueda guardar esta noche en el nombre de Jesús. Veamos otra consideración familiar que el Señor nos está diciendo. Entonces, la primera consideración familiar que el Señor nos manda esta noche es, vea sus métodos. Considera el método de Dios en la prueba que pueda estar viviendo, porque ahí Dios le va a hablar, pero hay que ponernos en armonía con Él. Lo segundo que yo encontré es el cuidado de Dios. Es que mire, ¿por qué considerar el cuidado de Dios? Vea lo que dice la palabra a continuación. Pero creo que por aquí tengo algo que mencionar. Entonces, mire, aquí está hablando del pueblo de Israel. Yo le digo algo, hermano, los padres siempre van a proteger a sus hijos y Dios es nuestro Padre y Él siempre nos va a proteger. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Por qué el Señor le dijo al pueblo de Israel, considera? Porque fíjese que el pueblo de Israel se había apartado de Dios a pesar de las promesas. No estaban en armonía con Él, sino que estaban más bien alejados de Dios. Miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 32:7, para ya ir avanzando. Entonces aquí es el cuidado de Dios. Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años. Aquí nos manda el Señor a considerar los años. En el anterior, ¿a qué nos mandaba el Señor? A que consideráramos lo que Dios ha hecho. O sea, sus planes, la armonía con la situación de adversidad que tal vez vemos en el propósito de Dios. Aquí el Señor nos manda, considera los años. ¿Pero qué años? De todas las generaciones. Pregunta a tu padre, él te los hará saber, a tus ancianos, y ellos te lo dirán. Entonces aquí el Señor lo que nos está enseñando es que, mire, nosotros somos el producto de una promesa a nuestros padres, por ejemplo, en la familia.
El matrimonio es producto de una promesa que ustedes dos se hicieron o que nos hicimos junto con la amada que tenemos o con la esposa. Entonces, ¿sabe por qué el Señor está diciendo aquí, considera los años? Mire, aquí el Señor no nos está diciendo, considera aquellos años que fuiste triste, que te abandonaron, que todo era lío. No, no, no. Lo que el Señor está diciendo es, cambia tu generación. Cambia una cultura generacional que viene por años en tu familia que no te funcionó. Cámbiala, dice el Señor. Se trata de no cometer los mismos errores. Entonces, no es tiempo de estarnos lamentando, es tiempo de corregir lo que nuestros padres o nuestros ancestros hicieron que no les funcionó, porque lo que les funcionó y lo que es bueno, agarrémoslo, porque Dios siempre cuida a sus hijos. Entonces, el pueblo de Israel, mire, aquí, este es un cántico de Moisés, fíjense. Moisés hace el cántico y le recuerda al pueblo las promesas de Dios y les dice, hey, acuérdense que la promesa que hoy, que Canaán, la bendición que hoy ustedes tienen, fue la que Dios le dio a sus padres, a sus abuelos, y hoy ustedes la están viviendo. Entonces, el problema es que nosotros a veces tenemos que hacer Dios nos permite que consideremos cosas en la familia porque nos hemos olvidado de Él quizás. Y usted dirá, no, pastor, yo no me olvido, yo oro, sí, pero a veces no el 100% de nuestras decisiones las ponemos en manos del Señor. Mire, es que o somos o no somos, o somos o no somos. Como una serie que había aquí hace muchos años que llegó a Honduras, o todos en el suelo o todos en la cama. O somos o no somos. Es que no se trata de ser o es blanco o es negro, no. O somos luz o no somos nada. Es que eso es lo que tenemos. Mire, es que todo esto se lo estoy enseñando porque eso es lo que tenemos que trasladar generacionalmente. Yo no puedo trasladar un Dios que no he vivido, por ejemplo. Yo no puedo trasladar una fe que yo no la he vivido. Por eso el Señor esta noche nos está diciendo, hey, considera, yo siempre te he cuidado. Porque puede ser, viendo el anterior, bueno, viendo el anterior, nosotros a veces nos olvidamos de que Dios ha sido bueno, que nos ha librado de muchas cosas y que tal vez por la situación que estamos pasando nos olvidamos de los años anteriores. Nos olvidamos que tal vez sacó a nuestros padres de una cárcel o los libró de la muerte, libró a nuestros abuelos de un terremoto, de situaciones adversas. Entonces nos olvidamos, nos olvidamos. Aquí, ¿qué es lo que quiero pues trasladarle de parte del Señor? Que considere que Dios siempre le ha guardado, que considere que Dios siempre le ha cuidado. Entonces, la consideración primera es en el método de Dios. Aquí es en el cuidado de Dios. Considera, hermano. Entonces, ¿sabe qué es considerar? Acuérdate, 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 acuérdate. Nosotros a veces como cristianos tenemos memoria corta, me estoy incluyendo. Nos olvidamos. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de tus beneficios, porque el problema es en el alma. Entonces, un alma fracturada por situaciones ancestrales es un alma que tiene memoria corta. Por eso el Señor nos está diciendo, hey, considera los años, considera tus años. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted cambie su generación, que usted cambie lo que viene, hermano. Nosotros no podemos vivir de la misma manera de las cosas que no le funcionaron a nuestra familia. En nosotros, por la promesa y el propósito, va a ser diferente. En el nombre de Jesús. Salmo 46:1 dice, Dios está dispuesto a ayudar. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Ahora, aquí es donde viene el cuestionamiento a veces. Es que sabe, hermano, mire, viene un tiempo que si nosotros no agarramos la palabra y no somos discipulados, y perdone que insista, yo por eso quiero retomar el discipulado, porque la iglesia que no sea discipulada va a ser una iglesia que no va a tener la estatura y no va a tener la dieta correcta para ser fuerte. Muchos hoy tambalean. Sí, es normal a veces. Sí, a veces uno tiene temor, a veces le falla la fe, a veces uno pierde la esperanza, sí, pero no es un estado permanente. Es un estado producto del temor o de la situación que esté viviendo. Pero si la palabra dice en el Salmo 46:1 que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza,
y que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Entonces yo tengo que ir al Señor, porque Él es mi refugio y mi fortaleza. En Dios yo voy a encontrar refugio y fortaleza, pero póngase en armonía con el método. Dice que la primera determina las siguientes. Entonces póngase en armonía con el método de Dios. Póngase en armonía con el proceso de Dios, sea bueno o no sea bueno. Póngase en armonía. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como cuando de repente vamos a ver un partido de fútbol y el partido malo, hermano. Pero ni modo, usted anda con sus hijos o anda con su familia. Entonces, pero digamos, los niños se divierten porque están en el estadio. Entonces, pongámonos en armonía con la familia. Es exactamente lo mismo. No porque a mí no me guste, le voy a echar a perder a los demás el hecho de estar en el estadio, por ejemplo. Eso es ponernos en armonía con el ambiente. Entonces, comience a ver otras cosas. Comienza a ver otras cosas. Hey, no había visto aquel portero, no había visto aquel defensa, por decir algo. Si usted va al cine, por ejemplo, y una película no le gusta, pero usted invitó a su esposa, a su esposo, a sus hijos, póngase en armonía con ellos. Algunos se duermen, ¿verdad? Bueno, eso no es estar en armonía, es estar en armonía con Morfeo, ¿va? Pero algunos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es adaptémonos a lo que Dios está haciendo, porque Él sabe, porque Él lo está permitiendo. Si ahí dice que Él es mi refugio y mi fortaleza, yo tengo que ir con Él. Y luego el 46:2 y el 3 dice, por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Hermano, aunque todo se esté desmoronando, no tenga temor, porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y Él está dispuesto a ayudarnos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme en armonía con el método, no ir en contra de la naturaleza de lo que Dios está haciendo. Aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten las olas, y las montañas tiemblen a causa de su furor. Si usted literalmente agarra esto, cualquiera sale corriendo, hermano. Ahorita creo que fue en El Salvador, si no estoy mal, por confirmar. En El Salvador como que el mar salió, fíjese, hacia la orilla del mar, hacia la orilla de la playa, y se metió bien unos metros hacia tierra firme. Hermano, algunos corrieron y se subieron a los palos de coco y se quedaron ahí agarrados. Gracias a Dios no pasó a más, pero ¿qué? Buscaron refugio. Entonces hay gente que corre hacia cualquier lado, menos hacia el Señor. Póngase en armonía con el método. Quizás así se debe haber llamado el tema, fíjate. Entonces, las consideraciones familiares nos llevan a ponernos en armonía con el Señor. Las consideraciones familiares, a pesar de las adversidades, nos llevan a entender de que Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Es que Él tiene cuidado de nosotros. Una tercera que yo encontré es edificar en Dios. Ahora, mire, de las cosas más difíciles, le abro mi corazón, que nos ha costado trasladar es precisamente el hecho que la palabra quede en su corazón. Algunos han aprovechado y han cambiado en su vida. Tal vez, como todos nosotros, no tenemos la victoria al 100%, pero vamos avanzando. Pero hermano, si usted no agarra la palabra como el manual que el Señor nos ha dejado para estar en armonía con el propósito de Él, con la voluntad de Él, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, la tercera consideración es edificar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es una consideración el edificar en Dios? Aquí está hablando del rey Salomón. Entonces, mire, antes de edificar una casa física, edifica el corazón de sus hijos, por ejemplo. Antes de edificar una casa física, edifiquemos el corazón del esposo o la esposa, lo que corresponda. El corazón de sus padres, el corazón de sus hermanos, pero también su corazón que sea edificado. Aquí se dio una especie de traslado generacional. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, en la casa tiene que haber un espíritu en el cual nosotros podamos entender de que hay traslados generacionales, de que siempre va a haber alguien parado en la brecha. A veces las adversidades llegan, en el día del bien goza del bien, en el día del mal o en el día de la adversidad considera. Entonces, a veces Dios permite la adversidad para que nosotros consideremos si estamos edificando una casa, si estamos edificando un matrimonio. Quizás sí, pero ¿cómo lo estamos edificando? ¿Con oro, plata, piedras preciosas o con heno, paja u hojarasca? Mire lo que dice Primera de Crónicas 28:10.
Dice, ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar. Mire, se lo digo de parte del Señor esta noche. Dios lo ha escogido a usted que me escucha o a usted que va a ver este mensaje de manera posterior. Dios lo ha escogido para edificar una casa, para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces, Dios quiere que consideremos si estamos o hemos hecho el esfuerzo necesario para edificar. Hay personas, hermanos, que no quieren, por eso me gusta, cuando les hablaba de edificar, se me olvidó también ese término. Dos términos dos principios que en el nombre de Jesús yo espero que le queden grabados esta noche. La fuerza del pensamiento de Dios y póngase en armonía con el propósito de Dios. Póngase en armonía, ¿sabe con qué? Con el método de Dios. Son dos cosas que nos van a servir para considerar las cosas familiares que estemos atravesando, las cosas ministeriales, las situaciones en el matrimonio, con nuestros hijos, en la casa, en el trabajo y en cualquier situación de nuestra vida. Entonces es entender de que es el pensamiento de Dios, la fuerza del pensamiento de Dios. Es decir, cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. Póngase en armonía con el método de Dios, Eclesiastés 7:13. ¿Por qué le decía esto, hermano? Porque fíjese que en esto de edificar, mire, hay gente que no se quiere esforzar. Hay gente que todo lo quiere gratis. Hay gente que no quiere salir del conformismo en el que está. Están acomodados en el trabajo que hacen, pudiendo dar más, no dan. Están acomodados en el matrimonio, pudiendo ser más felices, no lo son. Están acomodados en la relación con los hijos. Entonces, cuando Dios ve eso, dice, ok, entonces Dios manda como especie de cortocircuitos, pruebas a veces, adversidades para considerar. Entonces nosotros tenemos que considerar. Por eso qué lindo, fíjese que una de las formas de descontaminar el alma es la Santa Cena. Y cuando vamos a la Santa Cena, por cierto, el domingo tenemos, lo invitamos a partir de las 9:30. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, dice, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, eso es considerar mi vida como está. Ahora, yo le pregunto, ¿será que estamos haciendo el esfuerzo necesario en la oración? ¿Será que estamos haciendo el esfuerzo en la búsqueda del Señor? ¿Será que estamos haciendo el esfuerzo en mejorar nuestra relación en el matrimonio? ¿Será que estamos haciendo el esfuerzo necesario? Porque para esto se necesita valentía a veces. ¿Será que estamos haciendo el esfuerzo necesario para ayudar a nuestros hijos a salir adelante, a guiarlos, a resolver las situaciones de problemas que puedan estarse dando? Primera de Corintios 3, 10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner, ya lo hemos hablado mucho este versículo, pero es válido repetirles, porque para vosotros es más seguro, porque nadie puede poner otro fundamento. Perdón, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo. Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Edifica usted? Sí, pastor, yo estoy edificando una familia, sí, pero ¿edifica cómo? ¿Con métodos humanos o con métodos cristianos? Entonces se da cuenta, póngase en armonía con el método del cielo. Pongámonos en armonía con el método del cielo y la fuerza del pensamiento de Dios, que eso es un cambio de mentalidad. Yo le pregunto, ¿realmente hemos edificado una casa? Sí, creo que sí, hermano. Dios nos ha permitido edificar. Ahorita que compartimos con nuestros hijos la semana pasada, que Dios nos permitió esa bendición, que ellos nos bendijeron realmente, que Dios les bendiga a ellos también. Y dice que yo los miraba, qué lindo es ver sus hijos, qué lindo es ver sus hijos a la edad que estén, porque uno mira rasgos de uno en ellos, rasgos de la mamá, rasgos del papá. Pero ¿por qué le tocó este tema? Porque realmente cuando más que el dinero, más que los viajes, más que los carros, más que las iglesias incluso, es ver el corazón de ellos, es ver el corazón de su esposo, de su esposa, es ver el corazón de sus hijos, es ver el corazón de sus padres, sea mucho, sea poco lo que tengamos, pero que vivamos en armonía. Eso es considerar, eso es considerar. Porque yo les recuerdo que cuando les enseñaba la palabra considerar, es aprobar, es buscar, es considerar, es examinar, es manifestar, es observar, es tener una visión como un vidente.
Entonces Dios nos manda esta noche que como familias nosotros tenemos que tener ese tipo de actitudes. Veamos otro para ir avanzando en el nombre de Jesús. El otro es principios divinos. Acuérdese, hay un método divino y hay principios divinos. Entonces, las consideraciones que el Señor nos está hablando esta noche es para que hagamos un alto, porque hay un cambio de planes. El cielo ha determinado que hay un cambio de planes para bien para nosotros, pero tenemos que considerar cosas para no volver a cometer los mismos errores, ni generacionales, ni ir en contra del método de Dios, ni ir en contra de la provisión que viene de Él. Principios divinos, hermano. Mire, todo es a base de principios. Hay principios de física, hay principios de química, hay principios espirituales, hay principios naturales. Todo tiene principios, pero a veces a nosotros no nos gustan los principios, porque consideramos que los principios son muy duros a veces, porque el principio aquí es el principio de la palabra. Dice el Salmo 119, 115. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Saben que aquí el meditar es hablar con uno mismo. Entonces yo creo que es un tiempo, hermano. Dios nos está llevando a un tiempo de hablar con nosotros mismos. Considerar es hablar con nosotros mismos y luego hablar con nuestra familia. En tus mandamientos meditaré. Hablaré conmigo mismo a la luz de la palabra. Hablaré conmigo mismo a la luz del Espíritu Santo, es decir, bajo la guianza del Espíritu. Consideraré, aquí es donde está lo hermoso. No son mis caminos los que yo voy a considerar. ¿No será que la adversidad que estamos viviendo o la situación difícil que tal vez está viviendo es porque hemos considerado nada más nuestros caminos y no los caminos del Señor? Sí, pastor, pero yo no entiendo cómo el Señor, si todo me iba bien, sí, pero tal vez era su camino, tal vez era el caminar de su esposo, de su esposa o de sus hijos. No era el caminar de Dios. Es que aquí es donde vuelvo al inicio, cuando yo les decía, es que miren, Dios no nos puso para que seamos millonarios de entrada, nos puso para darnos vida eterna, para que demos frutos, porque por eso hay un crecimiento espiritual y luego viene lo demás. Porque cuando nosotros de entrada queremos resolver nuestra situación económica a través de lo que Dios nos da, entonces caemos en una falta de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque a las primeras de cambio, cuando se poncha la primera llanta, queremos abandonarlo, porque pensamos que Dios es injusto. Las consideraciones que el Señor nos está diciendo es, yo no soy injusto. Yo lo que quiero es llamar tu atención. Hermano, si, perdone, el ser humano, usted ha conocido personas, yo he conocido personas que se hacen las enfermas para llamar la atención. Hasta las mascotas, hermanos, se hacen los enfermos ahí como que están todos tristes, ponen la cara de Shrek ahí para llamar la atención. Todos de una u otra manera llamamos la atención, pero cuando Dios quiere llamar nuestra atención, como que de repente nosotros no entendemos el mensaje. Por eso a veces llegan las cosas difíciles. Considera, porque fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Consideraré tus caminos, dice el Señor. Entonces, veamos acá, dice que, fíjense que camino es el Hebreo 7:34 y se lee camino transitado como una costumbre, fíjese, como una senda, un rumbo. Ese es el camino del Señor. Y mire lo que nos enseña la palabra, porque tal vez usted esta noche dice, pastor, ¿cuál es el camino para mi casa? ¿Cuál es el camino para mi familia? Mire lo que nos enseña la palabra. El Salmo 25:12, la Reina Valera 60 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, porque fíjense que acá hay algo bien tremendo. Dios nos está llamando esta noche a considerar cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio y con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que cuando vamos en nuestro camino, creyendo que es el camino de Dios, hemos perdido el temor. Entonces, la primera señal que no vamos en el camino de Dios es cuando no tenemos temor. ¿Habrá temor de Dios en mi casa? ¿Habrá temor de Dios en mi matrimonio? ¿Habrá temor de Dios? ¿Mis hijos tendrán temor de Dios realmente? Hermano, es que, mire, le pido un favor. Ya sáquese eso le voy a decir al pastor. No, hermanos, yo no tengo nada que ver, o le voy a decir a la pastora, nosotros no tenemos nada que ver, nada que ver.
Es como cuando a los niños, allá viene el pastor, hermano, uno parece ¿cómo se llama? El Grinch ahí de la iglesia. Y el niño lo mira a uno y se va a esconder. No, no es así, no es así. Entonces, yo le pregunto, ¿será que tenemos temor de Dios? Y lo segundo, Salmo 32:8, mire qué lindo es el Señor. Una vez nosotros tenemos temor de Dios, nos enseña el camino. Y mire lo que nos garantiza Él. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, cuando hay temor de Dios en la casa, entonces, ¿sabe por qué a veces Dios permite adversidades también? Para llamar nuestra atención, porque se está perdiendo el temor de Dios. Si hay cosas profanas en la casa, si no tenemos santidad en la casa, si vemos cosas que realmente a Dios no le agradan, yo con mucho respeto y cariño se lo digo, porque realmente, hermano, nosotros tenemos que al pan pan y al vino vino, porque no tenemos un medio Dios, con todo respeto le digo, no tenemos una media fe, no tenemos una media salvación o una media gracia o una media misericordia, no, de Dios lo tenemos todo. Pero hay que considerar cosas en el nombre de Jesús. ¿Qué cosas hay que considerar? Que son principios. Hermano, cuando se alteran los principios, se pierden los derechos. Cuando se alteran los principios, se pierden los derechos. Repito una tercera vez, cuando se alteran los principios, se pierden los derechos. Pero Cristo en la cruz restableció nuestros derechos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a la cruz, ir al arrepentimiento, ir a la obediencia, que es lo que el Señor nos está enseñando esta noche. No vaya en contra del método de Dios, póngase en armonía con el método de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y con la fuerza del pensamiento de Dios, que es un cambio de mente, por el Espíritu, por el poder de Dios en nosotros, lo vamos a hacer. Mire, ya para ir terminando, el sustento de Dios. Entonces, ok, está pasando una adversidad económica, está pasando una adversidad en la que tal vez hay un desierto. Ahí, vean lo que dice el Señor en el nombre de Jesús. Lucas 12:22 dice, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, y por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Hermano, yo sé que no es fácil, por eso le digo, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo estar diciendo que Dios es fiel, que Dios sustenta, que Dios provee cuando todo va bien. Entonces aquí, mire, por eso allá una de las demandas es del Señor, una de la llamada de atención que el Señor nos hace esta noche, es que tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que enfrentar la vida, lo que nos está pasando, sea bueno o no sea bueno. No os preocupéis. Entonces, una señal de que estamos confiando en Dios es que no tenemos temor, que no estamos preocupados y que tenemos paz. Sí, pastor, estoy desesperado. Sí, entonces, ¿sabe qué está haciendo el Señor con esa situación? Sacando lo que usted realmente es. Por eso dice el Señor, considera. Es que miren, todo lo que estamos viviendo en el matrimonio, en la familia, en el ministerio y en nuestra vida, es que Dios está evidenciando quiénes somos, qué tenemos. Nos hemos dado cuenta que somos débiles, que somos llorones, que somos cobardes, me estoy incluyendo. Hermano, que somos temerosos, que somos pusilánimes, pues, y que a todos nos falla la fe, que a todos nos fallan muchas cosas. Pero hermano, hay algo que siempre nos hace volver. Hay algo que el Señor dice, yo estoy contigo, tranquilo, vamos a salir de esto. No os preocupéis por vuestra vida. No os preocupéis, dice el Señor. Y mire lo que dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos. Mire la consideración que nos manda hacer el Señor. Lucas 12:24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Hermano, la, la abeja sale a buscar miel, a buscar para producir miel. Esa es su naturaleza. Entonces, Dios lo que nos está diciendo es, usted piensa que el cuervo sale, no sé si usted vio eso, tal vez no había ni nacido, tuco y taco se llamaban unos cuervos, hace muchos años los miraba en blanco y negro. Hermano, esos eran felices, hermano. Y eso, las urracas parlanchinas, les decía, hermano, eran felices toda la vida. Busque ahí en YouTube, urracas parlanchinas, hermano, y cómo molestaban, y eran felices, hermano.
siempre comían bien, siempre les iba bien. Pero ¿sabe por qué? Porque aplicaban este principio. Entonces, no vayamos en contra del método de Dios, sino que armonicemos con el método. Si Dios dice aquí, no os preocupéis, porque yo te voy a proveer, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto valéis más vosotros que las aves? Hermano, entonces esto no me da valor a mí, me da valor, le da valor a usted, le da valor a sus hijos, nos da valor como hijos de Dios. Hermano, usted piensa que el cuervo sale, se pone a pensar y a ver al cielo, ay Dios mío, ¿y para dónde agarro? El cuervo por instinto sale, porque sabe hacia dónde ir. Entonces, el ser humano, nosotros como cristianos, necesitamos desarrollar ese, más que instinto, esa relación con el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos diga para dónde, para que Él sea el que nos diga, hey, armonicemos los principios y propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia esta noche, y vamos a ver qué cosas diferentes van a pasar. Un sexto que hay aquí es el llamado de Dios. Tal vez voy a correr porque creo que ya me quedan 3 minutos. Primera de Corintios 1:26 dice, pues considerar, hermano, vuestro llamamiento. Considere su llamamiento. Fíjese, mire hasta qué cosas nos manda el Señor a considerar, porque puede ser que usted dejó su llamamiento. Puede ser que usted dejó de evangelizar, dejó de cantar, dejó de predicar, dejó de servir al Señor, dejó de asistir a la iglesia. Puede ser que usted dejó de orar, dejó de ayunar. Lo que antes era fuerte, hoy tal vez usted lo desechó. Considerad vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Considera que tal vez tú ni calificabas y yo te escogí. Me voy a incluir. Considera, dice el Señor, que ustedes no calificaban, pero por amor a ustedes yo los escogí. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces, esta noche, hermano, esta noche, pongámonos en armonía con el método de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender de que Él nos llamó. Él nos está haciendo una invitación, fíjese. Ese llamamiento es como una invitación, es como una vocación de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Es un llamamiento que el Señor está haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y termino acá, hermanos, termino acá, en el nombre de Jesús. Termino con la última consideración familiar que tenemos que hacer esta noche. La mejor, hermano, a Jesús. Entonces, yo le digo algo, ya en estos 2 minutos que me quedan. ¿Sabe qué, hermano? ¿Será que Jesús está en mi matrimonio? ¿Será que Jesús está ahí con mis hijos? ¿Será que Jesús está en el corazón de mis hijos? ¿Será que Jesús está en mi corazón? ¿Será que Jesús está en el corazón de mis padres, de mis hermanos? ¿Será que Jesús está en su corazón? Usted que me ve esta noche. Sí, pastor, yo amo a Jesús, sí, pero ¿no será que Él nos está llamando la atención esta noche y nos está diciendo, hey, considera, fuera de mí, nada hay? Hebreos 12:3 dice, considerad, mire, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Se cansó usted de la situación que está viviendo? ¿Está desanimado su corazón por la situación que está viviendo? Considerad aquel que soportó todo. Mire, todo lo que usted está sufriendo, Cristo lo sufrió. Por eso es tan hermoso Jesús en nosotros, que Él sufrió mire, todas sus lágrimas, sus tristezas, sus debilidades, las lágrimas que quizás en este momento está derramando. Todo eso lo sufrió Jesús. Él sabe su situación. Él sabe lo que Él está llamando su atención esta noche es considerar tu situación, dice el Señor, para que nos pongamos en armonía, porque puede ser que usted iba por un lado y Él iba por otro. Aunque Él no se desvía, Él siempre está ahí esperándonos. Ni os canséis, no se canse, hermano. No nos cansemos de creer, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de perseverar. No nos desanimemos en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, porque todavía, mire, en vuestra lucha contra el pecado, en vuestra lucha contra la prueba,
no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces Dios quiere forjar carácter, hermano. Jesús lo que quiere en nosotros es forjar carácter, pero se necesita esfuerzo, se necesita valentía, se necesita tener la llenura de Él en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, porque aquí cuando usted se va a Hebreos 12:1, ahí nos está hablando el Señor de que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, pero pongámonos y quedémonos en el peso. ¿Cuántos pesos tiene usted esta noche? Pastor, yo tengo 10,000 acá. No, yo no hablo de plata. ¿Cuántos pesos tiene? ¿Cuántas cargas tiene esta noche? Y Jesús sabe lo que nos está diciendo. Dame tu carga. Dame todos esos pesos, esas piedras, esas cargas que tienes en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Hemos aprendido, Padre. Hemos aprendido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, hemos aprendido que las consideraciones familiares son necesarias, Padre. Señor, gracias porque aprendimos que en Eclesiastés 7:14 tú nos enseñas que en el día del bien no vamos a gozar, Señor, pero que en el día de la adversidad vamos a considerar cosas y que quizás si esta noche, Señor, tú has permitido adversidad en la vida de mis hermanos, es para que consideren que nada hay el hombre fuera de Dios, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Yo te ruego que toda adversidad, Señor, toda situación que estén pasando, aflicción, enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, que en el nombre de Jesús, Señor, tú seas propicio a ellos. Que en el nombre de Jesús, Señor, esta consideración, este llamado de atención, la fuerza del pensamiento que viene de ti por el Espíritu Santo, el cambio de mentalidad, Señor, ese llamado de atención, porque viene un cambio de planes. En el nombre de Jesús, que aprendamos a ver la vida de diferente manera, que consideremos, Señor, que de acuerdo a la adversidad aprendamos a ser observadores, que atendamos las cosas a tiempo, que te consideremos a ti, que te contemplemos, que dejemos descubrir las cosas, es decir, que tengamos discernimiento de lo que está pasando, que podamos entender cosas, que podamos examinar, Señor, explorar, gozar, gustar, levantar, Señor, que podamos reflexionar, que podamos tener esa visión que viene del cielo, en el sentido de encontrar el propósito en la adversidad que tal vez estemos viviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos entender que tú tienes tus métodos, Señor, que por favor nos pongamos en armonía con los métodos que vienen de ti, que no reneguemos, Señor, que no critiquemos, que no peleemos contigo, Señor. Todo lo contrario, Dios, que nos pongamos en armonía con el cielo. Esta noche, Señor, decidimos ponernos en armonía con el cielo. Nos alineamos con el cielo. Alineamos nuestro matrimonio, alineamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, nuera, yerno, cuñados, hermanos, primos, toda la familia, Señor, nos alineamos con el cielo. Como ministerio, nos alineamos con el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, queremos considerar y reconocer que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que nos has mandado a edificar. Permítenos edificar primero nuestros corazones, luego el corazón de nuestra familia, para luego edificar cosas afuera, Padre. Señor, permítenos reconocer que hay principios divinos que tenemos que aplicar, que tú eres nuestro sustento, que tú nos has llamado a desarrollar cosas y que en Jesús, Señor, en Jesús, nosotros tenemos la esperanza de que en el nombre de Jesús, esta noche, por tu Espíritu Santo, por la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría, Señor, que nos enseña a hacer las cosas de manera diferente, con la fuerza del pensamiento que viene de ti, Señor, hoy alineamos y nos ponemos en armonía todas las situaciones que en la casa estamos viviendo, aún situaciones de adversidad. Nos ponemos en armonía, Señor, con el cielo. No vamos a ir en contra, Señor, de los principios y lo que el cielo ha determinado, porque tú eres soberano, Señor, esta noche. Señor, te entregamos a la iglesia, te entregamos a los hermanos, te entregamos sus necesidades, te entregamos todo lo que puedan estar viviendo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias te damos, porque sé que vienen cambio de planes, pero es para bien, Señor, porque en Jesús nosotros somos más que vencedores. Gracias, Jesús, te damos. Amén, amén y amén. Hermano, les bendigo. Que en el nombre de Jesús el Señor sea propicio y que podamos entender que Dios nos manda a que nosotros razonemos, que entendamos, que tengamos discernimiento, pero que entendamos que las consideraciones son para que mejoremos cosas y veamos la mano de Dios
y la gloria de Dios manifestarse en el nombre de Jesús. Bendiciones.